Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Desayunaron bien? Parece que no. Yo desayuné bien. No puedo, hasta estos momentos, no puedo quejarme, Pastor Gil. Ni me quejaré. Es un verdadero privilegio para mí estar con ustedes. Si hay algo que yo disfruto, es estar con los pastores. Lo que esta iglesia ha llegado a ser, escuchen bien, lo que esta iglesia ha llegado a ser, después de la bendición especial de Dios, se debe a que Él ha estado usando pastores como ustedes alrededor del mundo. Si yo estoy hoy aquí, es porque ustedes han permitido que el Espíritu los use en su ministerio. Y la iglesia ha crecido y ha sido bendecida por medio de ustedes. Y en esta mañana yo comienzo diciéndoles gracias. Gracias por su dedicación a la iglesia y al mensaje de la iglesia. Porque si la iglesia en Sudamérica se caracteriza por ser una iglesia dedicada a la misión y al mensaje de la iglesia, en gran medida, eso es el resultado de los pastores que por años y años han trabajado a través de esta división. Y yo le doy gloria a Dios por ministros dedicados, por esposas consagradas, que se han sacrificado tremendamente para que el Señor pueda por medio de ellos bendecir la iglesia. Y por eso es un honor para mí hablarle a ustedes y reunirme con ustedes. Yo estuve sentado donde ustedes están, yo fui pastor. Yo sé los retos, yo sé los gozos, yo sé las alegrías. Es cierto que el ministerio cuando yo trabajaba de pastor era un poquito distinto al ministerio de ustedes. Ustedes tienen retos que yo no tenía, pero debo decirles que yo tenía retos que ustedes no tienen. Y yo sé del placer de servir, pero sé de las frustraciones, sé del desaliento, sé del poder del Espíritu reavivando a uno para seguir adelante en el ministerio. Dios les bendiga. Y no permitan que nada ni nadie les desaliente. En esta mañana yo quiero leer un pasaje para ustedes. 13 de mis sermones estarán basados en este pasaje. Mateo, capítulo 4. Los versículos 1 al 11. Es una lectura larga, pero es bueno leer la palabra en voz alta. Algo sucede cuando escuchamos la palabra leída. Leamos. Versículo 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti
y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. Y vinieron ángeles y le servían. Podría considerarse un pasaje extraño para hablarle a los pastores. Las tentaciones de Jesús. Pero quizás no lo es. Porque la tentación le llega a todo el mundo. De hecho, la palabra traducida tentación se puede traducir como prueba. Tentación o prueba, nos llega a todos. Y aquí encontramos al príncipe de los pastores, aquel de cuya identidad y ministerio nosotros nos nutrimos. Aquí lo tenemos. Y quizás mirando esta narrativa, esta narración, esta historia, podamos extraer algo que nos impacte y que nos motive a una vida santificada como la fue la de él. La historia asume un antes y un después. Hay un antes, un después. Después del antes y antes del después hay un espacio. ¿Me entiende? Hay un antes, hay un después. Después del antes y antes del después hay un espacio. Es un espacio único. Y a ese espacio va Jesús. Y no hay pastor alguno que no vaya a ese espacio. Un antes, un después. Después del antes. Y antes del después está el espacio entre espacios. Hablemos por unos minutos acerca de el antes. Porque hay un antes. Si no hubiese un antes, no hay un después. El antes en esta historia se encuentra en el capítulo anterior, 3, versículos 13 en adelante. Ustedes conocen esta historia muy bien, yo no tengo que contársela en detalles. Es el bautismo ¿de quién? De Jesús. Hay un antes. Y ese antes es el bautismo que santifica al individuo, que lo dedica a una tarea, que lo identifica como el que ha de realizar esa tarea. Y ese antes va a ser seguido por el después. Pero entre el antes y el después está el espacio entre espacios. El antes. El antes es una revelación de un secreto, de un misterio que estuvo oculto en la mente divina desde la eternidad y del cual nadie sabía nada, excepto el misterio de la Trinidad. Los miembros de la Trinidad conocían de ese evento, oculto por edades y edades
y edades. Que en algún momento el Hijo de Dios se haría humano, vendría a este planeta y en un momento específico descendería a las aguas del bautismo y saldría de allí con una misión especial. Consagrado, santificado, dedicado a esa misión. El misterio de una elección. De una elección analizada y discutida en las relaciones intertrinitarias. Y el Hijo se ofrece. Y el Padre lo elige. Elección. Y permanece oculta. Y Él viene a la tierra. Y por años transita el planeta de incógnito. Decimos así en español ustedes, de incógnito. Él pasa alrededor de los vecinos y le dice buenos días. Él atiende la madera y la corta y vienen los amigos y se saludan y conversan de la lluvia, de la falta de lluvia, de los animales. Y ellos no entienden quién es este hombre. Porque el misterio todavía permanece oculto. La elección oculta, como toda elección que Dios hace, es secreta, es oculta. Pero ese día, el antes, en el antes, ese día, el secreto estalla en la historia del planeta. Ese día el Hijo va al Jordán, desciende a las aguas y sale de las aguas y algo maravilloso sucede, algo que no había sucedido en este planeta desde el momento en que los seres humanos cayeron en pecado. El cielo se abre, el Espíritu que nos santifica y que nos dedica desciende sobre el Hijo. Y el Padre, la voz del Padre, dice la señora White, no es mío, la voz del Padre se escucha sobre el planeta Tierra de nuevo después de la caída de Adán. Porque la voz que se escuchaba en el planeta antes era la del Hijo. Y ahora el Padre habla de nuevo a la raza humana y define a este individuo como el elegido. Y la elección ahora se realiza, se hace visible en el llamado. Llamado. El antes. La elección. Esta mañana yo quiero decirles a ustedes, primero, que tú fuiste elegido. Jeremías, Pablo, hablan de la elección de ellos antes de nacer. Y yo pienso que el Señor nos eligió a nosotros antes de nacer. Y esa elección permaneció en secreto. Y Él se encargó de guiarnos en nuestra vida, de acercarse a nosotros, de llamarlos al conocimiento de Él y a la verdad que Él tenía para nosotros. Y trabajó en nuestros corazones y nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Salvador. Él en forma misteriosa iba guiando nuestras vidas. Si tienes duda, piensa donde tú estabas hace años y mira dónde estás hoy. Todos nosotros tenemos una historia que contar. Nos podemos sentar y hablar de cómo yo vine al conocimiento de la verdad,
de cómo sin yo saberlo el Señor me había elegido y me estaba guiando y estaba consagrando mi vida. Y luego viene la irrupción del llamado. La elección que estaba en secreto y en misterio de pronto estalla y se hace visible en nuestro ser por medio del llamado. Y ese llamado nosotros lo aceptamos. El antes lo aceptamos. Y ese llamado es muy importante. Muy importante. Ese llamado es un punto de referencia en tu historia, en tu vida. Punto de referencia en tu vida. En los momentos de alegría, tú regresas a ese momento y le das gracias a Dios. En los momentos de dificultades, cuando tienes dudas y temores y no sabes realmente qué es lo mejor, el llamado sigue siendo el punto de referencia, lo que te mantiene firme, lo que te dice, sigue adelante porque tú eres mi instrumento. Ese momento es importante. Es el antes. El llamado nuestro es un poquito distinto al de Jesús. Hay que decir eso. De hecho, la elección nuestra es un poco distinta a la de Jesús. Él se ofreció voluntariamente a hacerlo. No así con nosotros. Porque en el corazón humano dañado por el pecado no existe la voluntad de servirle al Señor. Así pues, mi elección, mi llamado, fue algo que yo decidí hacer. Es algo a lo cual el Señor me llamó a hacer para Él. El sentido de vocación. Queridos compañeros ministeriales, el sentido de vocación ministerial viene debilitándose y por eso yo estoy hablando de esto. Esa convicción de que el Señor me llamó para este trabajo, que esto fue lo que Él en su bondad y amor puso en mis manos, de alguna manera se debilita y nos convertimos fácilmente en profesionales. Hemos sacado la licenciatura, la maestría, el doctorado, tenemos todas las herramientas que necesitamos para tener un ministerio efectivo y de éxito. Estudiamos las metodologías de evangelismo, estudiamos todo lo que necesitamos, las herramientas nos llegan y es fácil convertirse en un profesional. Y el sentido de vocación se debilita. Allí, junto al río Jordán, Jesús nos recuerda que la elección y el llamado es lo más importante en nuestras vidas. Lo más importante en nuestra vida. Que aquel que nos llama nos capacita, nos santifica, nos une en espíritu y en verdad y nos envía. La vocación, no la olvides. Hay otro detalle importante en esta experiencia de Jesús allí al lado del río Jordán. Él sale del agua de pie, ora, y es un lugar bello, todavía es un lugar bello, verde, el ruido del agua, del río que corre, los cielos hermosos, es una experiencia hermosa, y está Jesús. No solamente de vocación, esto tiene que ver en el caso de Jesús y en el nuestro con nuestra identidad, quiénes somos nosotros. Y cuando Jesús está allí, el Padre lo identifica plenamente.
tú eres mi hijo amado. Es como si el Padre quisiera decirle a Jesús, de aquí en adelante tú vas a confrontar luchas y dificultades y vas a ser tentado a pensar que tú no eres mi hijo. Y ahora, en el antes de que llegue el después, yo quiero que tú sepas que tú eres mi hijo. En las luchas que vas a tener, recuerda, tú eres mi hijo. En el después serás tentado, en el antes yo te lo afirmo. Identidad. Saber quién eres. Es tan importante porque todo lo que hacemos depende de lo que nosotros pensamos que somos. Es decir, identidad y acción son inseparables. Somos hijos de Dios, como Jesús. Su tarea, Él era el Mesías. Él vendría a salvar al mundo. Esa no es mi misión. Escuchen bien, esa no es mi misión. Yo no soy el Mesías. Tú no eres el Mesías. Él no nos envió a salvar al mundo, ni siquiera nos envió a salvar la iglesia. Es cuando nosotros como líderes y pastores asumimos responsabilidades a ese nivel que muchos problemas surgen. Ni Mesías, ni salvadores de la iglesia. Él nos llamó a proclamar la salvación que Él realizó. Identidad. ¿Quién eres? Cuando uno sabe realmente quién es, uno puede hablar con cualquier persona, sin temor alguno. Sin temor alguno. Porque usted sabe quién es. Usted ha incorporado en su vida el mensaje de la iglesia. Lo tiene en su corazón. Y ese mensaje, por medio del poder del Espíritu Santo, lo ha santificado, porque la verdad santifica con el poder del Espíritu. Y nos capacita a llevar a otros en el camino de la santificación. Así, pues, Jesús está en el antes. El antes, seguido por el después. El después es un lugar complejo. El espacio entre espacios es un lugar complejo, difícil de describir. Es un lugar de contradicciones. Es un lugar que la Biblia lo llama en este pasaje el desierto. El espacio entre espacios es el desierto. Y la Biblia dice que el Espíritu, después del bautismo, llevó a Jesús, lo guió y lo ubicó en el espacio entre espacios, en el después del antes y el antes del después. Allí lo ubicó. Y para mí ese es un pasaje de aliento. Me regocija saber que mi vida y tu vida está tan controlada por el Espíritu que Él es el que nos lleva. Y aún nos lleva a confrontar las fuerzas del mal. Y aún nos ubica en la tentación o la prueba, como lo quieras traducir. El Espíritu está allí. Y eso es alentador, porque donde está el Espíritu la santificación se realiza.
Donde está el Espíritu, la victoria es real. Donde está el Espíritu, no hay derrota. Y el Espíritu tomó a Jesús, compañero constante de Él. Eso es santificación. Caminar diariamente guiado por el Espíritu. Eso es santificación. Aún en las pruebas y en las luchas y en las tentaciones, el Espíritu está allí guiándonos. Es una convicción que Pablo tenía en el capítulo 8 de Romanos. El Espíritu, dice Pablo, no guía al individuo que vive en la carne. Pero dice él, aquel que está en el Espíritu, ese el Espíritu lo está guiando constantemente. Eso somos tú y yo. De manera que el espacio entre espacios, el espacio en el margen, es el espacio donde el Espíritu va con nosotros y no nos deja, nos acompaña. Los especialistas en el estudio de rituales, ellos hablan de el rito de pasaje, creo que le decimos en español, no estoy seguro, pero creo que sí, el rito de pasaje. Y este rito tiene 3 elementos principales. Tiene la fase donde yo estoy, donde estoy. Luego me muevo a una etapa de transición, el espacio entre espacios. Y luego me muevo a la reincorporación. Es decir, el espacio antes, el espacio entre espacios y el espacio después. Es un rito de dedicación, de inauguración, de paso, de pasaje, donde el individuo tiene una zona de placer, de seguridad. Y pasa por esta otra zona donde el elemento de seguridad no es estable para luego reincorporarse al orden. Así que pasa, en cierta forma pasa de orden a un poco de desorden a orden. Pero ese paso lo lleva a una reincorporación que es una experiencia que no tenía antes. Así pues, Jesús pasa por ese rito, como todos, pasa por él. Y la Biblia identifica ese lugar como el desierto. Desierto en la Biblia es un concepto complejo. Desierto es el lugar donde la vida languidece y está a punto de extinguirse. Ese es el desierto. El desierto es el lugar donde el bien y el mal parecen coexistir. No en paz, por eso hay un conflicto. Por eso el espacio entre espacios es un lugar de conflicto. Porque allí el bien y el mal están presentes. Es el lugar donde se alberga lo divino, lo de Dios. Pero a la misma vez es el lugar donde se alberga lo demónico. En cierta forma, la vida en este planeta es el espacio entre espacios. Hasta que finalmente el conflicto se resuelva. Y entonces podremos hablar de un antes, de un espacio entre espacios y finalmente el después.
Podríamos decir que nuestra existencia se vive básicamente entre espacios, en anticipación. Y allí está Jesús, llevado por el enemigo, para estar en comunión con Dios. ¿Me están oyendo? El espacio entre espacios puede ser un lugar donde podemos ser, por el poder de Dios, santificados. No hay espacio en el cual el Espíritu no pueda trabajar con y por nosotros. No existe ese espacio. Aún este espacio, que parece ser un poco caótico, en tensión consigo mismo, aún ese espacio el Espíritu lo puede usar para santificarnos. Y la realidad es que nadie puede escapar a ese espacio. Todos pasamos, Jesús pasó por ello. Y allí está Jesús, en comunión con Dios, porque el espacio entre espacios alberga lo divino y lo demoníaco. Él está en comunión con el Padre, se santifica con el Padre y se dedica a su misión, pasando tiempo con Dios en el desierto de este planeta, siendo santificados por ese poder. Allí está Él. Allí está Dios. Pero luego, siendo que el espacio también alberga lo demoníaco, allí está también el enemigo. Y se convierte el espacio entre espacios en lugar de conflicto. Y la historia es acerca de espacios, es acerca de tiempo, es acerca de opciones, es acerca de ideología, de poder. La historia es sumamente importante para aquellos que conocen la palabra y que proclaman la palabra. La historia es aún acerca de metodología. Es acerca de cómo citar la Biblia, cómo usar la Biblia, porque el espacio entre espacios es el lugar donde usted determina, guiado por el Espíritu, cómo va a usar la Biblia. Porque se encuentra con diferentes opciones, con diferentes posibilidades. Y allí, antes de que la transición se realice plenamente y usted se reincorpore a la asignación que le dio el Señor, allí se decide la función de la palabra en mi ministerio y cómo yo he de acercarme a esa palabra. Jesús ha ayunado, tiene hambre. El desierto, el espacio entre espacios es un lugar de hambruna, lugar de hambruna. Los israelitas estuvieron en el desierto. Pasaron por un rito de transición, salieron de Egipto, van a Canaán, pero entre esos dos espacios está el desierto del Sinaí. Y allí se albergan también las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Y las fuerzas del mal derrotan a los israelitas y Dios tiene que venir y tratar de reestructurar, reorganizar para que el plan de Él se pueda realizar. El desierto para los israelitas es un lugar de hambruna, de sequedad. Y Dios provee aún en el espacio entre espacios, aún en el lugar
de conflictos. Y ahora no es Israel el que se encuentra en el espacio entre espacios, no, es el Hijo de Dios y tiene hambre. El hambre es buena. Tener hambre es bueno si usted sabe que va a comer. De hecho, alguien dijo que aquel que sabe que va a comer no sabe lo que es hambre. Jesús piensa que va a morir. Él piensa que va a morir. Ustedes leen El deseo de todas las gentes y la impresión que el texto de la señora Juaidá es muy clara. Jesús estaba pensando hacer su sacrificio allí. Es rendir su vida allí. Las fuerzas del mal vienen a atacarlo. Y él está listo a rendir su vida allí, en el desierto, en el espacio entre espacios. Porque finalmente ese espacio lo va a abrazar a él en el Monte Calvario, en la cruz, que es el espacio entre espacios más significativo que puede haber. Pero allí él piensa que ha llegado el momento, entre espacios, para entregar su vida. El desierto oculta lo demoníaco, pero tarde o temprano lo demoníaco se manifiesta. Y aparece este ser ante Jesús y lo observa. Tiene hambre y le dice: ¿tienes hambre? Habla, di que estas piedras se hagan pan. En el desierto hay piedras. Es básicamente todo lo que hay, por lo menos en el desierto de Galilea. Piedras. Todo lo que hay. El enemigo le ofrece a Jesús una piedra. Si hay una característica básica de la piedra, es que la piedra no es pan. No es pan. Porque todo lo que el enemigo puede ofrecerle al ser humano es una piedra. En ese punto de transición, todo lo que él tiene disponible para ser una piedra. Y es una manifestación de la ausencia de amor que él tiene. Jesús dice: ¿qué padre que ama a su hijo, si el hijo viene y le dice: papá, tengo hambre, qué padre, si lo ama, le da una piedra? Esto te dice algo acerca del enemigo. Hay una ausencia de poder en él. Hay una ausencia de amor. Para que esa piedra sea útil, alguien tiene que cambiarla. El enemigo no puede. Porque la vida no está en él. Y él sabe que el hijo tiene hambre. Como nosotros. Hambre de sabiduría, hambre de conocimiento, hambre del Espíritu y de una intimidad mayor con nuestro Dios. Y así hoy dejamos a Jesús en el espacio entre espacios. Lo que Él llevó allí va a determinar lo que Él va a llevar con Él cuando salga de allí. Si Él fracasa allí
el antes perdería su significado y no habría un después de acuerdo a la voluntad del Padre. Pero ese antes se caracterizó por la elección, el llamado, la identidad. Una vida controlada y poseída por el Espíritu. Y allí estamos nosotros, sentados junto a Jesús, en el desierto, en el punto de transición, para decidir qué haremos. Haz que esta piedra se haga pan. Dios te bendiga.